Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Muy buenas tardes, amigos y familias que están en sintonía con el programa Ministerios a su alcance. Hoy estamos con la parte número 7 de el estudio sobre los ministerios del Hijo, los ministerios dados por nuestro Señor Jesucristo, que son para la edificación del cuerpo de Cristo, para llegar a una madurez espiritual. De eso se tratan los 5 ministerios que deben de estar operando en las iglesias. Y hoy nos vamos a enfocar, bueno, es la segunda parte. El programa anterior estuvimos hablando sobre el ministerio pastoral. Y hoy vamos a darle una segunda parte sobre el pastor, pero también vamos a hablar sobre el ministerio del maestro. Así es que voy a hacer una oración para poner esto en manos de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias, Señor, en este día, Señor, en que estamos de pie, Señor, estamos con salud, Señor. Tenemos nuestras familias, nuestros trabajos, Señor, y estamos, gracias a tu presencia, Señor, gracias a tu voluntad, estamos de pie, Señor. Quiero invitar al Espíritu Santo para que Él tome absoluto control de este programa desde ya hasta el final, para que sea Él el que a través de su palabra, el Espíritu Santo es el inspirador de las Sagradas Escrituras, que sea Él el que los instruya, el que los guíe, el que los enseñe, el que les hable y les dé revelación en la palabra de Dios. Gracias, amado Padre, porque esto lo hemos pedido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muchas gracias de nuevo. Quiero mandar un saludo a la gente de Playa de Jacob, Cantón de Garavito, provincia de Punta Arenas. Pues sí, lamentablemente hay una parte ahí de Jacob que los afectó mucho los ha afectado mucho el huracán Melissa. Pero bueno, hay mucha gente ahí apoyando también. Es un pueblo, por decirlo así, muy unida, y he visto ahí en Facebook cómo han llegado, hay personas ayudando y entregando pues muchos a los necesitados, los que han tenido pues desgraciadamente
este desenlace por este huracán. Recordarles a la gente allá de Playa de Jacob que el próximo viernes 31 de octubre vamos a estar por allá en un evento de evangelismo, así es que nos vamos a estar viendo por allá. Un cordial saludo para todos. Bueno, vamos a entrar en el tema. Estamos desarrollando lo que es el ministerio del pastor, ministerio pastoral. Y aquí no me estoy refiriendo a solamente un pastor evangélico, no. Un pastor es un líder espiritual, indiferentemente de su denominación religiosa. Así es que es un líder espiritual con un trabajo de muchísima responsabilidad. En el programa anterior vimos bastantes puntos. Hoy vamos a desarrollar algunos que nos faltaron, como por ejemplo unos puntos. Un punto muy importante está en Primera de Timoteo, capítulo 3, sobre los requisitos que el apóstol Pablo da para ejercer el ministerio pastoral. Bueno, ahora, y en realidad cualquiera, porque se refiere a obispos, y obispos es alguien que supervisa. Obispos, le voy aquí a hablar un poco de lo que es el obispo sobre este tema en Primera de Timoteo, porque un obispado aquí no se refiere a un episcopado monárquico, sino el cual se desarrolló más tarde. La palabra griega episcopos designa a un supervisor del pastorado local. Otro término para referirse a las funciones que el obispo ejerce es superintendente en otros lugares. Pablo utiliza las palabras también presbítero o anciano para referirse al mismo oficio. Antes que el obispo asuma la tarea de vigilar el rebaño para corregir y enseñar, debe ser irreprensible, alguien a quien no se le puede acusar de nada. Eso sería porque Pablo aquí se refiere a obispos, y también tiene mucha relación con el pastor. Y en el programa anterior quedamos íbamos a hacer un pequeño estudio sobre el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, versículos del 28 al 34. Aquí se los voy a leer. Bueno, ya el versículo 28 ya lo había leído, pero vamos a continuar. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Por eso le acabo de hacer la mención de lo que significa un obispo, porque aquí en Hechos 20, Pablo también está hablando sobre: por tanto, mirad que vosotros y por todo el pueblo en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Bueno, en el programa anterior hablamos del falso pastor. Tenemos el pastor genuino y tenemos el falso pastor, que es nos habla nuestro Señor Jesucristo en sus evangelios. Nos habla del pastor que no es genuino, y eso lo vimos en el programa anterior. En el Evangelio de San Juan, del capítulo 11 al 18, eso lo vimos en el programa anterior. Aquí Pablo se refiere a... ¿por qué es importante? ¿Sabe? Porque la iglesia somos las personas, y las personas
Esta iglesia Jesucristo la ganó con su propia vida, con su propia sangre. Es algo muy delicado. Y Jesucristo ganó esta iglesia, que somos nosotros, todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, para que vayamos y tengamos una vida eterna. Ya sea que, porque todos vamos a tener una vida eterna, ya sea que Jesucristo venga por segunda vez o que pues todos vamos a tener que morir y vamos a pasar una vida eterna. Y solo hay dos lugares, el lugar de tormento o en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo vino y ya pagó el precio por usted y por mí. Pero usted tiene que saberlo, qué fue lo que hizo Jesucristo para que usted tenga una vida eterna. Y los ministerios, que es el tema que estamos desarrollando, los 5 ministerios son para eso, para que usted llegue a esa estatura del varón perfecto, a esa estatura de Jesucristo, y ya nadie lo vaya a mover, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que usted se mantenga firme en ese caminar, en ese proceso con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el 29 dice que porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Estamos en Hechos 20, del versículo 28 al 34. Y el versículo 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar más sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Bueno, en este mensaje, Pablo aquí se refiere que él estuvo 3 años enseñando en Éfeso. Estuvo 3 años en Éfeso. Y él llamó a todos los ancianos y en el puerto de Mileto, que es parte de Éfeso, ahí tuvo la despedida de ellos, y porque ya los había pastoreado, porque también el apóstol Pablo pues hizo una labor grandísima, súper excelente de pastorado. Estuvo por 3 años en Éfeso enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles la sana doctrina y hablándoles sobre todo de Jesucristo, el precio que pagó Jesucristo en la cruz del Calvario, pero que también resucitó y está vivo. Hoy está nuestro Señor Jesucristo vivo, haciendo los mismos milagros de hace 2000 años. Bueno, aquí el 31 dice, por tanto, velad acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, el fundamento, la palabra está fundamentada. Efesios 2:20 dice que el fundamento es la palabra, está fundamentada en los apóstoles y los profetas. Dice aquí Pablo algo muy importante. Pablo siempre trabajó. En lugar de que a él, porque en 1 Corintios 9:14 dice que el que trabaja el evangelio, que vive el evangelio. Pero Pablo todo lo contrario. Pablo más bien, y aquí lo vemos en el versículo del 33 al 34, Pablo más bien siempre trabajó para pagar sus gastos y de las personas que siempre lo acompañaban. Él pagaba los gastos de las personas que lo acompañaban predicando, ayudándole a predicar el evangelio. Y dice el 33, dice que ni plata, ni oro, ni vestido de nadie
he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, Pablo siempre trabajó para no ser una carga a la iglesia, siempre él más bien daba, ofrendaba y pagaba sus gastos, aunque para mí fue el mejor de los apóstoles, fue el que más trabajó, el que más tuvo 3 viajes misioneros. Pablo fue para mí el apóstol que más trabajo, y de hecho usted lo puede ver en el Nuevo Testamento, todas las epístolas que nos ha dejado para nuestra enseñanza. Bueno, ahora vamos a pasar a los requisitos para ejercer el pastorado. Eso lo tenemos en Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leerlo del versículo 2 al versículo 7. Dice así: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ojo aquí, Jesucristo nos habló de los pastores asalariados que no le interesan las ovejas, no se interesan por la salvación. Y les dije que en Hebreos capítulo 13, versículo 17, esa es la principal función de un pastor: velar por la salvación de las almas, estar atento. Y si una oveja se pierde, se descarrila, el deber del pastor es ir y traerla. Tenemos varios ejemplos en la palabra sobre eso, sobre cuando una oveja se descarría. Y eso lo podemos ver también, usted lo puede ver en su casa, en Mateo 18, del versículo 10 al 14. Repito, en Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 18, del versículo 10 al 14, tenemos el ejemplo que nos pone Jesucristo sobre la oveja descarriada. En Lucas también tenemos ejemplos sobre eso. Lucas 15, si no me equivoco. Ahorita no lo tengo aquí apuntado, pero tenemos parte ahí de eso de que la oveja, o sea, cómo el pastor deja sus 99 ovejas, ese es el ejemplo que pone nuestro Señor Jesucristo, para ir y rescatar. En el programa pasado les puse un ejemplo sobre eso. Dice en el versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, no alguien que esté empezando en el ministerio, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. El diablo, siendo una creación, se creyó mejor que Dios y quería gobernar y pasarle por encima de Dios. Por eso, pues, Dios lo hizo sacado del reino de los cielos. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito
y en lazo del diablo. Bueno, aquí vamos a darle un pequeño comentario de esto. Dice, el triunfo o el fracaso en el manejo de la casa indica la capacidad o la incapacidad para administrar a la iglesia con éxito. Solo alguien maduro en la fe se le puede confiar la responsabilidad de ejercer el liderazgo. O sea, por eso dice no un neófito. Un neófito es alguien que está empezando. O sea, el pastor tiene que tener mucha experiencia, tiene que tener mucho conocimiento en la palabra, tiene que tener ya mucho kilometraje, como decimos nosotros, en las cosas de Dios, en el ministerio. Ok, esos son los requisitos que nos habla el apóstol Pablo aquí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 2 al 7. Bueno, ahora dentro de un momento vamos a pasar a una pausa y estaremos hasta acá. Estamos con la parte del pastor. Esto era lo que se me había quedado pendiente del programa anterior. Y ahora vamos a entrar en el ministerio del maestro después de esta pausa. Venta de terreno de 1.358 metros en Rincón de Salas de Grecia frente a carretera principal recién asfaltada. El terreno cuenta con casa de 31 metros de frente. Tiene además bar y restaurante funcionando con área muy amplia para parqueo. A 5 minutos de lo que se considera el proyecto más grande que se desarrolla en el país y que comprende habitacional, comercial, industrial y centros de salud. Colegio, escuela, cancha de fútbol y otros comercios a 200 metros de distancia. Zona de gran crecimiento industrial, comercial y residencial. Varias zonas francas en los alrededores. Información a los teléfonos 8740-4540, 6363-9663. Bueno, continuamos ahora con el estudio sobre el ministerio del maestro, otro de los ministerios muy importantes. En algunos casos, el pastor, hay personas que ponen el mismo, digamos que el pastor igual que al maestro. Bueno, obviamente el pastor tiene que ser un maestro de la palabra, porque tiene que enseñar la palabra. Pero hay también una diferencia en la persona que se dedica exclusivamente al ministerio de el maestro. Y ahora lo vamos a desarrollar. En la Biblia tenemos varios ejemplos de esto. Por ejemplo, en Hechos 19, del 9 al 10, tenemos a un hombre llamado Tirano. Voy a leérselo aquí en Hechos 19, que era un hombre que tenía una escuela bíblica. Hechos 19, del versículo 9 al 10. Dice así. Hechos 19, 9, 10. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. O sea, Pablo enseñaba. Pablo también fue un maestro en la escuela de este hombre llamado Tirano. Por 2 años estuvo ahí enseñando Pablo la palabra. Bueno, vamos a entrar a lo que es este estudio sobre el ministerio del maestro. Pablo en la carta de Efesios,
presenta una visión gloriosa como el cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene una función específica dada por Dios. Eso es los que hemos venido desarrollando. Los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El significado del término maestro: aquel que enseña, el que enseña, instruye o imparte conocimiento con autoridad y entendimiento. En el contexto bíblico, un maestro no solo transmite información de la palabra, sino que forma el carácter y el pensamiento conforme a las Sagradas Escrituras. Jesús mismo fue llamado Rabí, que significa maestro. Eso lo tenemos en Juan, capítulo 13, versículo 13. El modelo supremo del ministerio del maestro. Usted lo puede buscar ahí en su casa, Juan 13, 13, donde a nuestro Señor Jesucristo se le habla como Rabí. Bueno, les voy a leer esa parte para que no lo tenga que buscar. 13:13 dice nuestro Señor Jesucristo, dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Esto también aparece en Lucas 6:46 y en Filipenses 2:11. Jesucristo fue un maestro de la palabra porque Él no enseñaba como los escribas o los fariseos, sino que Él enseñaba con la autoridad, en el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver esa parte. El propósito del ministerio del maestro es perfeccionar a los santos, como dice el versículo 12 y 13 de capítulo 4 de Efesios. Equipar espiritualmente a los creyentes para que puedan servir eficazmente, puedan servir a otras personas, a los que están entrando nuevos, y eso se vaya, pues cada vez vaya creciendo más la iglesia. De eso se trata. Por eso son los 5 ministerios. Edificar al cuerpo de Cristo, o sea, fortalecer la fe. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso está en Romanos 11:17. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces por eso el maestro tiene que enseñar la palabra, fortalecer la fe, el conocimiento en Jesucristo y la unidad doctrinal de la iglesia. Y la idea de esto es, el punto 3 es llevar, o para que la persona, el creyente, llegue a esa madurez espiritual, para que no sean niños fluctuantes arrastrados por falsas doctrinas, como lo dice Efesios 4:14. Revelar a Cristo por medio de la enseñanza. El maestro muestra el corazón y la voluntad de Cristo a través de la Escritura. O sea, el maestro también alimenta, corrige, edifica y afirma en la verdad. Hay muchas, digamos, el maestro no es, puede estar exclusivamente enseñando. Yo estoy hablándoles el año 2003, hace 22 años, yo asistía a una escuela bíblica, se llama Portaantorchas, de mi amigo don Marco Pérez, y un saludo para don Marco. Una escuela muy, muy interesante. Yo hice ahí un estudio desde Génesis hasta Apocalipsis, y tenían varios maestros. Por ejemplo, el maestro que nos enseñó Apocalipsis, ese fue un solo maestro exclusivamente para Apocalipsis. Este maestro era,
había sido enseñado. O sea, se había especializado en Apocalipsis, que es uno de los libros más, es el único libro profético del Nuevo Testamento. Y es a veces un poco complicado porque tiene muchos simbolismos. Y a esa escuela bíblica portaantorchas llegaban muchas personas de Latinoamérica, personas de Europa. Yo tenía compañeros de Alemania, de Inglaterra, de Argentina, de Ecuador, de Chile. Llegaban a aprender la palabra de Dios para después llegar ellos a ir y desarrollar y enseñar a otros. Ellos, es una escuela muy grande, tienen sus habitaciones, su comedor o restaurante, todo, o sea, tienen todas las condiciones para enseñar la palabra de Dios, para discipular a las personas, a los creyentes en la palabra. Entonces, el maestro alimenta, corrige, edifica y afirma en la verdad. Un maestro, además de enseñar la palabra, es muy importante que él mismo siga estudiando la palabra. Un maestro de la palabra siempre va a estar con diccionarios bíblicos, con comentarios bíblicos, siempre va a estar con Biblias de estudio, siempre va a estar rodeado de mucho material para escudriñar las Escrituras. Pero para mí la parte más importante y que tiene que ver con todos los ministerios es pasar tiempo a solas con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo sea el guía. La palabra dice que Él es el que nos enseña la palabra, Él nos instruye en la palabra, Él nos recuerda la palabra, Él nos va a dar revelación en la palabra. Esa es la parte más importante. Cuando usted está leyendo algún versículo y usted siente como un chispazo, es el Espíritu Santo que te quiere revelar ese pasaje y va a sacar como del trasfondo la esencia de ese pasaje bíblico, para que usted después lo pueda enseñar. Por eso es escudriñar las Escrituras, y esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Evangelio de Juan, se lo voy a leer, capítulo 5, versículo 39. Nos habla sobre escudriñar las Escrituras, es lo importante. Dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, estas palabras son dadas por nuestro Señor Jesucristo. Anótese, esto es muy importante, anótese este pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Vea lo que dice Jesucristo. Se lo voy a leer nuevamente porque vea lo que nos lleva las Escrituras. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, la Sagrada Escritura es las que dan testimonio de Jesucristo para llegar a tener esa vida eterna. Todo esto que estamos estudiando, los ministerios, es para que usted no se desvíe y se mantenga firme en la palabra de Dios, obediente a Jesucristo, a sus mandatos, para tener una vida eterna con Jesucristo. Un maestro no enseña por obligación, sino por pasión, porque le gusta, le fascina, estudiar la palabra. Estudia y medite y vive la palabra. Vive la palabra de Dios
antes de enseñarla. Y lo que les acabo de comentar. Un maestro depende, con la parte principal es depender del Espíritu Santo para que le revele. En Juan 14:26 tenemos este versículo. Anótese Juan capítulo 14, versículo 26, que dice lo siguiente. Dice, por aquí está, vamos a ver, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso el maestro tiene que tener una comunión especial con el Espíritu Santo. La enseñanza espiritual no se basa solo en conocimiento humano, sino en la revelación del Espíritu Santo. Tiene un corazón de discípulo el maestro. El discípulo no es superior a su maestro, eso lo puede ver en Lucas 6, capítulo 6, versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro. Para enseñar correctamente, primero debe ser enseñado. Un maestro siempre sigue aprendiendo, lo que les comenté anteriormente. Un maestro siempre va a estar lleno de diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, enciclopedias bíblicas, diferentes versiones de la Biblia. Él va a estar siempre aprendiendo. Un maestro no deja de estudiar la palabra, porque la palabra de Dios es muy extensa y vamos a aprender muchísimo, muchísimo, y es para una vida eterna, dice nuestro Señor Jesucristo. Con sencillez de palabra y pureza de doctrina. Eso está en Tito 2, del 7 al 8. El maestro explica de modo que el oyente comprenda, no que lo admire. O sea, porque un maestro, como le digo, puede tener una escuela bíblica. Conozco iglesias que tienen escuelas de profetas, enseñan sobre el profeta las profecías, y el maestro es el que enseña la palabra. Él vive la enseñanza. Dice, el que enseña, enseñe con dedicación. Eso usted lo puede ver en Romanos 12, capítulo 12, versículo 7. La enseñanza más poderosa es el ejemplo personal. También el maestro tiene responsabilidades en la iglesia. No solo puede tener una escuela bíblica aparte para enseñar, un ministerio de enseñanza ya personificado, como este que les comenté de portantorchas, que vienen personas, sobre todo jóvenes, de muchas nacionalidades a aprender la palabra de Dios. De muchas iglesias los envían. El maestro tiene que interpretar correctamente la palabra, como lo dice en 2 Timoteo 2:15. Le dice Pablo a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad, o sea, vive la palabra de Dios. Defender la sana doctrina, el fundamento de los apóstoles y profetas. La sana doctrina, como lo pudimos ver, lo vimos en el programa anterior, de la sana doctrina, y como lo dice ahí en Efesios 4:14, para no ser como niños fluctuantes que nos van a desviar. Entonces tiene que enseñar una sana doctrina. Instruir a los nuevos creyentes en los fundamentos de la fe. Esto usted lo puede ver en Hechos 2:42 y en Hebreos
1 y 2. Le voy a leer el de Hebreos. Hebreos capítulo 6, del versículo 1 y 2 de Hebreos 6. Instruye a los nuevos creyentes en los fundamentos de la fe. Dice el 6, 1 y 2 de Hebreos. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, cuando usted tiene un maestro, usted tiene que ir creciendo espiritualmente, no quedarse estancado, sino tiene que ir creciendo espiritualmente. O sea, tienen que haber frutos, tienen que haber resultados en la enseñanza de un maestro. Y sobre todo, el maestro forma discípulos para que vayan a enseñar a otras personas, a los nuevos que están llegando a la iglesia, los que están aceptando a Jesucristo por primera vez, que están llegando nuevos, que vienen de un mundo donde no conocen la palabra de Dios. Y todos hemos vivido eso, todo creyente. Tal vez antes de conocer de Jesucristo leímos la palabra, pero no entendíamos nada. Hasta que el Espíritu Santo viene en nosotros y nos da esa revelación. Tenemos aquí ejemplos bíblicos de maestros. Jesús en Mateo 7:29, usted lo puede anotar. Jesucristo enseñaba con autoridad, revelando el reino de Dios. Mateo 7:29, usted lo puede anotar y leerlo en su casa. Pablo en Hechos 20:20, doctrina profunda, enseñanza pública y en las casas. O sea, Pablo andaba enseñando públicamente en las calles como un evangelista, porque Pablo actuó en los 5 ministerios también. Fue apóstol, fue profeta, fue evangelista, fue pastor y fue maestro. Tenemos a otro hombre en las Escrituras, Apolos. Era un hombre elocuente, enseñaba con conocimiento, tenía conocimiento, se sabía la palabra, ¿sí? O sea, era un hombre que se metía, dedicaba tiempo, horas de horas en el estudio de la palabra. En Hechos 18, capítulo 18, del versículo 24 al 26, tenemos a este hombre que nos menciona el Nuevo Testamento en Hechos 18, 24, 26, Apolos, un hombre elocuente que enseñaba con autoridad la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos a Esdras, dedicado a estudiar, practicar y enseñar la ley de Dios. Eso está en Esdras, capítulo 7, versículo 10. Bueno, el apóstol Pablo fue enseñado por uno de los doctores de la ley en ese tiempo, Gamaliel. Ese hombre era un doctor en la palabra, en la ley mosaica y los libros de los profetas. Ese fue el maestro de Pablo. Y obviamente después se le presentó Jesucristo y el Espíritu Santo fue siempre su guía. El Espíritu Santo fue el que inspiró a Pablo a escribir pues todo lo que tenemos en la palabra, en el Nuevo Testamento, de
las epístolas, las cartas del apóstol Pablo a las iglesias de Romanos, de Corinto, de Éfeso, de Colosas, de Tesalonicenses. Mucho. Por eso Pablo fue uno de los que, para mi concepto, es el que trabajó más, enseñó más la palabra. Por lo menos lo que dice la palabra en comparación a los otros apóstoles. Pues un maestro tiene que tener una madurez espiritual en la iglesia, unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, firme en la doctrina y libre del error. Discípulos que aplican la palabra en su vida diaria. Como se los he dicho en otros programas, no es solo leer la palabra o escuchar la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios, sí. Pero tenemos, como lo dice Santiago, tenemos que ser obedientes, poner la palabra de Dios, hacerla nuestra, vivirla, vivir la palabra de Dios. Es aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Y tenemos muchísimos consejos en la palabra de Dios, muchas enseñanzas. Un maestro tiene que multiplicar discípulos, pero antes a enseñarlos. Tiene una mayor responsabilidad ante Dios y tiene que ser una persona llena del Espíritu Santo. Porque una enseñanza mal dirigida puede desviar a muchos. Se pueden perder muchos por una mala enseñanza. Y eso lo tenemos en 1 Corintios 8:11. Se los voy a leer porque es muy importante. La enseñanza. Una mala enseñanza puede desviar a muchas personas. Y como les digo, esto se trata de llegar a esa estatura para tener una vida eterna. No es un juego, es para llegar a tener la vida eterna con Jesucristo. 1 Corintios capítulo 8, versículo 11. Aquí lo tengo marcado, dice: y por el conocimiento tuyo, o sea, el conocimiento del maestro o del pastor, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. Eso también está en Romanos 14, capítulo 14, versículo 15 al 26. Dice, y por el conocimiento tuyo, o sea, una mala enseñanza puede hacer que se pierda una persona, un cristiano débil, un cristiano que está empezando en la palabra, está empezando a conocer una mala doctrina, una mala enseñanza puede perderse. Y Cristo pagó por esa persona. Cristo murió por nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado de quién nos está enseñando la palabra. Es una persona que tiene que tener temor de Dios y una reverencia, respeto por la palabra de Dios. El peligro de enseñar sin revelación, sin transformación. El verdadero maestro siempre busca que el oyente sea cambiado por la palabra. Lo que les dije antes, o sea, tienen que haber frutos, tienen que haber resultados de esa enseñanza que el Espíritu Santo está guiando a este maestro, porque tiene que pasar tiempo con el Espíritu Santo. Tienen que haber resultados de cómo la persona va dejando las obras de la carne,
como lo habla en Gálatas capítulo 5, versículo del 16 al 26, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Todas estas enseñanzas es para llegar al conocimiento de Cristo, para vivir una vida, tener un estilo de vida en el Espíritu Santo, caminar con el Espíritu Santo diariamente. Es algo diario. Es enseñar con amor. Bueno, una aplicación para la iglesia sobre esto es fomentar ministerios de enseñanza bíblica sólida, formar y reconocer maestros espirituales con vocación y carácter probado, crear espacios de discípulos, estudio y formación doctrinal, promover el estudio sistemático de la Biblia y no solo predicación motivacional, incluir el amor por la verdad en los creyentes. El ministerio del maestro es un don indispensable en la iglesia hoy en día. Sin maestros, y hemos escuchado muchas veces nosotros cristianos, hemos escuchado lo que dice Oseas 4:6. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, perecemos por falta de conocimiento. Llega el enemigo y nos da una revolcada. Y si nosotros somos hijos de Dios, no tenemos por qué dejarnos. Tenemos que conocer la palabra, quiénes somos en Jesucristo, en la palabra de Dios. Porque Jesucristo venció en la cruz del Calvario sobre el enemigo. Eso está en Colosenses 2, versículo 15. Él mismo despojó los principados, las autoridades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Eso hizo Jesucristo por nosotros. Y para terminar, vamos a ir a... Hice un pequeño resumen que se lo voy a leer en los 5 minutos que me quedan en el libro de... Es un resumen sobre los ministerios. Hemos hablado de los ministerios, los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí les hice un resumen pequeño sobre lo que es un liderazgo. Todos los ministros, todo lo que son los ministerios es para líderes. Y se lo voy a leer acá muy rápidamente en los 4 minutos que me quedan. Dice, los líderes cristianos no están llamados a realizar sus funciones de dirección solos. Al contrario, deben incorporar a otros fieles, a personas calificadas para ayudarlos a atender al pueblo de Dios, a la iglesia, que somos nosotros las personas. La primera obligación del líder cristiano es enseñar. Ha de instruir a otros para que vivan en piedad, no importa la edad que tengan. También debe proteger a la iglesia de Dios. Las piadosas enseñanzas del líder deben provenir primero del ejemplo de su propia vida. O sea, un ejemplo de vida, el que maestro, o sea, como dice la palabra, por los frutos los conoceréis, ser ejemplo. La gente tiene que ser capaz de mirar al líder cristiano y decir, así es como debo vivir, un ejemplo para los demás cristianos. Líderes, designad ancianos, preparad para que compartan el ministerio con vosotros. Estad seguros que practican la verdad y son capaces de comunicarla eficazmente, o sea, una sana doctrina. Líderes
Silenciad al rebelde, identificad y amonestad energéticamente a aquellos que solo saben hablar y buscan engañar a otros. Prevenid la ruina de hogares e iglesias, no permitiéndoles enseñar falsas doctrinas. O sea, fundamentado en la palabra de Dios. Líderes, enseñad tanto con el precepto como con el ejemplo. Sed ejemplos de excelente carácter y autocontrol. No permitas que vuestras palabras sean ocasión para que os acusen. Bueno, hemos concluido con el estudio sobre los 5 ministerios que hoy por hoy son necesarios, ultra necesarios en las iglesias. Ahora voy a hacer una oración y me gustaría que usted repita, si usted nunca ha aceptado a Jesucristo en su vida, si nunca le han presentado a un Jesucristo vivo que resucitó de los muertos, y como lo dice Hebreos 13:8, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hoy quiero presentarte a este Jesucristo para que usted tenga salvación y llegue a tener esa vida eterna con Él. Repita conmigo esta oración. Amado Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te doy las gracias en este día. Señor Jesús, hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y el daño que hice con ellos. Hoy yo te acepto, Señor Jesús, y creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios. Te acepto como mi único Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque dice la palabra en Apocalipsis que el que no aparece inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y ahí será el tormento eterno. Señor Jesús, ven a morar en mi vida. Te recibo como mi único Señor personal. Y te pido que envíes tu Espíritu Santo para que me guíe a partir de este día. Gracias, Padre, porque todo lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Muchísimas gracias por su atención en Radio Costa Rica 930 AM o en el programa de YouTube, Ministerios de sus Alcances CR, o en el Facebook Live de Radio Costa Rica. Muchísimas gracias hemos finalizado el estudio sobre los ministerios del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, que está en Efesios 4, versículos del 11 al 15. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.